Audiolibro. Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte 19. A los 60 años escribe sus memorias como soldado del regimiento Lautaro. Arturo Benavides Santos, soldado del regimiento Lautaro. Lo hace motivado por, a su juicio, la falta de patriotismo de los jóvenes chilenos de principios del siglo XX. El relato de Benavides destaca por su visión positiva y aventurera. Sin embargo, no deja de relatar los enormes sacrificios y la dureza de la guerra. Este niño soldado no participó en los combates navales. Sin embargo, su relato nos permite conocer la visión de un niño en la guerra. Cuando las tropas chilenas desembarcan en Antofagasta, Benavides tiene 14 años y es estudiante de la Escuela Superior de Valparaíso, dirigida por Jerónimo Lagunas. Según destaca, la educación recibida es de muy buena calidad, haciendo hincapié en su formación de doctrina cristiana y en su formación militar. Un sargento de regimiento de marina les hacía instrucción militar en el colegio, armándose con riflecitos de madera. 2 o 3 veces al año marchaba a la escuela en perfecta formación hacia Viña del Mar o Playa Ancha, donde eran revisados por las autoridades. Al año siguiente debía trasladarse al Liceo de Valparaíso. En casa de Arturo Benavides, todas las tardes el padre le lleva el mercurio y la familia se junta muy atenta a leer las noticias de una guerra que se ve como algo eminente. Comillas. Escuchemos a Arturo. Empezaba a decirse que podría llegar el conflicto hasta la guerra con el Perú, y los acontecimientos que se iban verificando producían verdadera fiebre patriótica. Cuando por fin se declaró la guerra al Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879, el entusiasmo fue indescriptible y los alumnos del liceo y escuela superior desbordante. Los que acudían a los cuarteles pidiendo que se les admitieran de soldados eran tantos que los centinelas no podían impedir la invasión en masa de la muchedumbre. Cierre de comillas. El hermano mayor de Arturo Benavides, contando 17 años, le pide autorización al padre para enrolarse en el ejército, recibiendo como respuesta un seco «lo pensaré». Sigue Arturo. Un día oigo que un suplementero grita «Combate de Iquique, la Esmeralda voló la Santa Bárbara». No diré corrí, volé a la intendencia en busca de informaciones. La plaza estaba materialmente repleta de gente que comentaba la noticia. Los muchachos del liceo y de las escuelas andaban todos por allí, pues nadie asistió ese día a clases. De vez en cuando, desde los balcones de la intendencia se imponía al pueblo de las noticias que llegaban, y oradores improvisados dirigían la palabra a corrillos que los rodeaban, en 10, 15 o 20 partes a la vez, desgrigándose de unos para incrementar otros. Cuando algún orador se expresaba en forma más galana y patriótica, la relación del sublime combate de Iquique y del heroico sacrificio de Prat, Serrano y Aldea, y era el tema de todos los comentarios, y creo que ningún niño de ese tiempo dejó de aprender de memoria la arenga de Prat. Algunos días después llegó la Covadonga. Desde la mañana yo estaba con otros niños en el muelle a fin de ver desde bien cerca a Condel, oficiales y marinería que debían desembarcar. 100 veces se nos hizo retirar y otras tantas estábamos en las primeras gradas del muelle. Cuando Condel llegó al muelle, la emoción que experimenté no la sé describir. Creí que llegaba un semidios y en ese instante resolví ser soldado, aun contrariando a mi padre, a quien tanto respetaba, y a mi madre, a quien amaba hasta la veneración. Cierre de comillas. El padre de Benavides autoriza a su hermano a que se enrole, pero no a Arturo. Este intenta seguir estudiando, pero le es imposible. Quiere ser soldado y por lo tanto planea forzar al padre con una huelga de brazos caídos en el liceo. Comillas.
Tenía muy presente lo que lo que nos había dicho una vieja sirvienta que había en casa, de los desgraciados que son los niños que salen a correr tierra sin el permiso y bendición de sus padres. En julio de 1879, el padre de Benavides se da por vencido y lo deja enrolarse en el batallón Lautaro de Valparaíso, el cual se encontraba en Quillota. Sin embargo, la cosa se puso difícil para el pequeño soldado. El doctor del regimiento lo rechazó por ser muy niño, y Benavides tuvo que recurrir a una tía de Quillota, amiga del médico, para que lo aceptara. Pero dentro del Lautaro lo esperaban otros problemas. En secreto, el padre y el jefe del regimiento habían planeado hacer que Arturo renunciara, por lo que se vio víctima de desusadas severidades, que momentos después atenuaban con demostraciones de afecto. ¿Está arrepentido de ser soldado? ¿Quiere volver a casa? Según relata Arturo, el plan fracasó, dado que eran pocos los oficiales que sabían del complot. Muchos oficiales y soldados protegieron al soldado niño y lo llenaron de cuidados y delicadas atenciones. A finales del 79 se embarca el regimiento en Valparaíso y en el muelle, comillas. Mientras esperábamos en el muelle las lanchas en que nos embarcaríamos, llegó mi padre, que iba a despedirme. Fue un momento que jamás olvidaré. Con afable, aunque serio tono, me dijo: espero que cumplas siempre con tu deber. Y tras una corta vacilación agregó: aunque te cueste la vida. Y con paso acelerado se retiró. Ya en el barco que lo llevaría al norte y a la guerra llegó su madre. Me traía un canasto con innumerables cosas, desde buena ropa interior de abrigo y variadas conservas, hasta las más apetitosas frutas y golosinas. La noté más delgada y pálida, pero no me atreví a decírselo por creerme culpable. Ya se había despedido de mi hermano. Durante la media hora aproximada que permaneció a bordo, estuvo sentado sobre unos cables y yo a sus pies apoyando mi cabeza en su falda para disfrutar del deleite que experimentaba cuando pasaba sus manos por mis cabellos. No hablamos de despedida ni de peligros, ni me dio consejos. Cuando no me acariciaba la cabeza o las manos, mondaba callado una fruta que me ofrecía. Al indicarle a un oficial que debía retirarse porque el barco se aprestaba para zarpar, me dio un estrecho abrazo y al oído me dijo: tenle mucho miedo a las mujeres, y se alejó sin derramar una lágrima. Algunos años después, supe que al llegar a casa había caído gravemente enferma y que en sus delirios me llamaba. Arturo Benavides, a los 14 años, era soldado y como tal participó con su regimiento en casi todas las batallas de la guerra, incluida la campaña de la Sierra. Terminada la guerra, volvió a su hogar y en compañía de su familia celebró el 28 de agosto de 1884 su cumpleaños número 20. Con ironía, sus memorias de la Guerra del Pacífico se llaman 6 años de vacaciones.